¿Tú crees en las revelaciones? Recientemente, un simple chico venezolano llamó la atención en las redes sociales por supuestamente haber predicho los terribles terremotos, los más fuertes que hemos visto, que ocurrieron en Venezuela. Muchas personas se sorprendieron porque el niño acertó exactamente lo que iba a pasar. Y ahora, mi querido hermano y hermana, este chico vuelve a hacer noticia al decir que en Estados Unidos también va a suceder. Quiero que veas conmigo a este niño que, para muchos, es un pequeño profeta. Míralo conmigo y enseguida regresamos. El joven venezolano que se hizo viral por sus visiones sobre los terremotos en Venezuela vuelve a decir que el Leviatán vendrá sobre Nueva York, San Francisco, Hawái y Sao Paulo. Pon atención a esto, mira. Isaías 54 y 57 y Jeremías 50 hasta el capítulo 51. Babilonia representa a Nueva York, el primer destructor de Nueva York, Sao Paulo, San Francisco y Hawái será Leviatán. Y el último punto, el punto número 5, el tsunami más grande de la historia, será en San Francisco, con al menos 8.8 metros de longitud en olas y 32 metros de altura como máximo. Es a nivel de magnitud como la película Lo Imposible, así dice el Señor, Ben Elohim El Shaddai. No sé si eres del tipo que cree en este tipo de cosas o no, eso depende de cada quien, pero lo que puedo hacer aquí es explicar un poco sobre esa criatura llamada el Leviatán. ¿Qué es eso en realidad? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Quien es de la época de los videojuegos antiguos como Final Fantasy VIII ya ha visto a esta criatura muchas veces. Ahí la invocas, es una GF, y como puedes ver en estas imágenes, viene directamente de la mente. Se abre un portal y esta criatura aparece en el mundo físico. Les traigo estas imágenes porque son extremadamente reveladoras. Mira, Leviatán no va a atacar físicamente al mundo, pero espiritualmente se va a transformar en mucha agua, y es esa agua la que llevará a cabo el ataque. Es en la ficción, mis nobles y queridos hermanos, donde los brujos revelan muchas cosas. Y como sé que quieres saber todos los detalles de esto, y no hay más tiempo que perder, toma ahora mismo la guayabada con crema y crack. Y vamos a iniciar nuestro segmento de estudios bíblicos. Antes de que existiera la tierra firme, solo había el abismo de las aguas, un océano negro, infinito y sin vida. Pero en la oscuridad de esa masa líquida algo se movía, algo tan vasto que el propio vaivén de los mares no era más que su respiración. Su nombre resonó en imperios olvidados por el polvo del tiempo. Para los cananeos era Lotán, para los babilonios evocaba la furia de Tiamat. Para los hebreos, se convirtió en el terror supremo mencionado en las Escrituras, el Leviatán. A diferencia de un monstruo marino común, el Leviatán no es solo una bestia biológica, es la propia personificación del caos primordial. La fuerza indomable que existía antes del orden divino y que espera en las profundidades más oscuras del mundo el momento adecuado para despertar y deshacer toda la creación. Lo curioso aquí es cómo esta criatura surgió de las leyendas de la Edad de Bronce para convertirse en el rey del infierno en la Edad Media. Y lo más importante, de acuerdo con las antiguas profecías, ¿cómo podría el despertar del Leviatán causar la destrucción de nuestro mundo? Para entender al Leviatán bíblico, necesitamos retroceder más de 3.500 años en el tiempo, precisamente a las ruinas de la antigua ciudad de Ugarit, en la actual Siria. En tablillas de arcilla, grabadas en cuneiforme, los arqueólogos descubrieron el ciclo de Baal. En esos textos mitológicos aparece la figura de Lotán o Litano, una serpiente marina de 7 cabezas, asociada al dios del océano, Ián. Lotán representaba el océano indomable, la fuerza destructiva que amenazaba con devorar la civilización y el orden divino traído por el dios de la tormenta, Baal. En Mesopotamia encontramos una narrativa similar en el mito de la creación Enuma Elish, donde la diosa del mar primordial, Tiamat, asume la forma de un dragón oceánico, que necesita ser derrotado por el dios Marduk para que el universo sea organizado. Nota aquí el patrón. Para los pueblos antiguos del Medio Oriente, el océano no era solo agua. El mar abierto era un abismo de oscuridad desconocida, impredecible e inmortal.
Cuando los autores bíblicos escribieron sobre el Leviatán, usaron símbolos culturales para demostrar el poder supremo del Dios de Israel sobre las fuerzas cósmicas del caos. En las escrituras hebreas, el Leviatán es descrito con detalles aterradores. El texto más importante y sorprendente está en el libro de Job, capítulo 41, donde el propio Dios desafía al hombre a intentar enfrentar a la bestia. ¿Podrás pescar al Leviatán con anzuelo? Su columna vertebral está hecha de filas de escudos sellados herméticamente. De su boca salen antorchas de fuego, chispas saltan de ella. De sus narinas sale humo, como de una olla hirviendo. Su corazón es duro como la piedra. Si la espada lo golpea, no tiene efecto, ni la lanza ni el dardo. Él mira con desprecio todo lo que es alto. Es rey sobre todos los orgullosos. Pero la tradición rabínica y los textos del Talmud, como en el tratado Baba Batra, van aún más lejos. Los sabios enseñan que Dios creó originalmente una pareja de leviatanes, un macho y una hembra. Sin embargo, si estas dos criaturas colosales se reprodujeran, el peso y la velocidad de su descendencia destruirían todo el ecosistema de la Tierra. Para preservar el mundo, la tradición talmúdica relata que Dios castró al leviatán macho y preservó a la hembra en aguas saladas profundas para que sirviera a un propósito crucial al final de los tiempos. En el Salmo 104, el leviatán es descrito casi como un habitante majestuoso de los mares, creado por Dios para jugar en las aguas. Sin embargo, en Isaías 27:1 la profecía adquiere un carácter claramente apocalíptico. En el día del juicio, el Señor castigará al Leviatán, la serpiente veloz y retorcida, y matará al dragón que está en el mar. A medida que el cristianismo se expandía en la Edad Media, el Leviatán dejó de ser solo un monstruo marino, creación de Dios, para fusionarse directamente con el mal absoluto. En el libro del Apocalipsis, la antigua serpiente y el gran dragón rojo están asociados con Satanás. En el arte medieval europeo, el Leviatán dio origen al famoso concepto de la boca del infierno, Hellmouth. Las representaciones de la época mostraban las puertas del infierno no como un portal de hierro, sino como la boca abierta y humeante de un monstruo marino gigantesco, tragando las almas de los condenados hacia la condenación eterna. En el siglo XVI, el teólogo y demonólogo Peter Binsfield clasificó a los 7 príncipes del infierno, atribuyendo cada uno a uno de los 7 pecados capitales. Leviatán fue nombrado el demonio de la envidia, aquel que codicia la creación de Dios y desea corromper el orden divino. Ya en las corrientes gnósticas, como la secta de los alfitas, la visión de Leviatán era aún más cósmica e inquietante. Para los gnósticos, Leviatán era la serpiente primordial que rodeaba todo el universo material, mordiéndose la propia cola, el Uroboros. Actuaba como una barrera cósmica creada por el demiurgo para aprisionar las almas humanas dentro del mundo físico, impidiéndoles ascender al plano espiritual superior. Conociendo las principales formas de esta leyenda, ahora llegamos al núcleo del mito. ¿Cómo destruirá el Leviatán el mundo al final de los tiempos? En las profecías judías y apócrifas, la destrucción del cosmos comienza cuando las cadenas que atan a las bestias primordiales en el abismo se rompen. El Leviatán no actúa solo, él forma parte de una trinidad de monstruos místicos: Berremón, el gigante de la tierra; Sisi, el dragón pájaro colosal de los cielos; y el Leviatán, el señor de los océanos. Cuando lleguen los últimos días, el Leviatán se agitará en las profundidades del océano con una furia incalculable. Mientras se retuerce, el fondo del mar entrará en ebullición. El calor de su aliento incandescente hará que los océanos hiervan, lanzando nubes tóxicas de azufre y vapor sobre los continentes. El movimiento de sus escamas colosales provocará tsunamis de proporciones globales, arrasando las ciudades costeras y tragándose la tierra firme. Los mares se alzarán de forma inconmensurable, arrasando las ciudades costeras y tragándose la tierra firme. Serán lo que hará que el planeta vuelva al estado de caos líquido que existía antes de la creación. En la tierra devastada ocurrirá el enfrentamiento final, la batalla entre Leviatán y Berremón. El toro de la tierra y la serpiente del mar se enfrentarán en un combate titánico. Leviatán intentará sofocar a Berremont con sus aletas y cola, mientras que Berremont usará sus cuernos para desgarrar la coraza de la serpiente. El impacto de esta batalla hará que las estructuras de la tierra se derrumben por completo. Sin embargo, la tradición rabínica en el Apocalipsis de Baruch y en el libro de Enoc revela que el propio Creador intervendrá para terminar el combate, dando muerte a ambas criaturas con su espada divina.
La muerte del Leviatán marca el fin del viejo mundo y el inicio de la era mesiánica. En esa tradición, la carne del monstruo marino será servida a los justos en un banquete de celebración. Su piel brillante será arrancada y extendida sobre los cielos, sirviendo como una tienda de luz y protección para los elegidos dentro de la Nueva Jerusalén. El Leviatán, por lo tanto, cierra el ciclo de la existencia. Comienza como el caos que amenazaba la creación y termina como el sacrificio que alimenta el nuevo mundo reconstruido. A lo largo de milenios, el Leviatán dejó de ser solo un mito antiguo para convertirse en el mayor símbolo de nuestro miedo ante lo desconocido. Él representa la fragilidad de nuestra civilización frente a las fuerzas incontrolables de la naturaleza y del cosmos. A pesar de considerarnos tan tecnológicos y de tener respuesta para todo lo que sucede en nuestro mundo, la verdad, hermanos míos, es que nuestra situación ante las fuerzas de la naturaleza y para quienes creen ante las fuerzas de Dios, seguimos siendo tan frágiles como siempre lo hemos sido. Nuestra tecnología a veces hace que las personas piensen que han superado el pasado, pero ante las tragedias nos damos cuenta de que eso es una gran mentira. La tecnología, de hecho, es muy bienvenida. Nos ayuda a entender mejor el mundo, pero no puede salvarnos de la pesada mano de Dios. Y si te detienes a pensar en lo que se dijo aquí, que esa criatura calentará los océanos con su aliento, verás que no es solo una creencia cristiana, no es cosa de un creyente loco, no. Como viste aquí, varias civilizaciones creían en ese mito. ¿Por qué pueblos, muchas veces sin conexión entre sí, crearían la misma leyenda o una muy parecida? Parece simplemente la misma historia contada por personas diferentes. O sea, de diferentes formas, pero cuando lo ves, resulta ser la misma criatura. Si tomamos en cuenta que, de hecho, las aguas se han estado calentando, así como se describió aquí, sumado al hecho de que al mover sus escamas se crearían olas, es decir, enormes tsunamis. No es difícil imaginar que algo espiritual, no físico. No creo que si tomáramos un submarino de última generación encontraríamos a ese Leviatán en carne y hueso, pero, así como se mostró en el juego de Final Fantasy, esa entidad espiritual sí puede ser la causa de esas cosas. Y está ahí, esperando que el reloj de arena termine para comenzar el fin de los tiempos. Este video termina aquí, espero que te haya gustado y sobre todo, que lo hayas entendido. No es fácil hacer un video como este, se necesita mucha investigación y muchas horas de edición. Entonces, si quieres más contenido como este, por favor compártelo, muéstraselo a más personas para que podamos seguir trayendo este tipo de contenido para ti. Te agradezco muchísimo tu presencia, es gracias a ti que seguimos aquí. Deja tu like, puede que te parezca una tontería, pero ayuda mucho, incluso cuando comentas, aunque sea con un emoji. Su amigo Davi se despide por ahora, que Dios los bendiga, un abrazo y siempre enfrentando lo sobrenatural aquí en Encarando o Sobrenatural Oficial.